¿Qué tal? Yo les presentaré diseño de guarniciones y banquetas. La asignatura a la cual estoy cursando es Obras de Urbanización con el docente Ramírez César Armando. Mi nombre es Martínez González José Luis. Comenzaremos con la definición de guarnición y banqueta. Las guarniciones son elementos de concreto parcialmente enterrados, comúnmente de concreto hidráulico o mampostería, que sirven para limitar las banquetas, camellones, islotes y delinear las orillas de la calzada, además de aportar el soporte lateral de pavimento. Puede ser colado en el lugar o precolados. Las banquetas también llamadas aceras o andenes, son vías públicas ubicadas a los costados de las calles o vialidades, conformado el límite entre el terreno privado y la vialidad. Deben ubicarse a un nivel más alto de la calle y de preferencia deben estar pavimentadas. Como ya lo vieron, las banquetas no solamente son una pieza, sino que están conformadas de dos partes, que son las guarniciones y posteriormente las banquetas. Podremos encontrar todo esto acerca de las guarniciones y banquetas en las normas que son de la SCT, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la norma, como ustedes aquí lo ven, NSTR CAR 102-010-00. En estas podemos ver varias cosas, desde definiciones hasta conceptos de pagos, así como lo que es los trabajos previos, algunos trabajos que se tienen que hacer y los materiales con los cuales debemos realizar estas actividades, ya que no podemos hacerlo de una manera a la que cualquier persona quiera, sino que para esto existen normas las cuales debemos de cumplir para cumplir con los reglamentos establecidos. Aquí podemos ver una imagen de lo que es la banqueta, la guarnición y el pavimento. De esta forma se ve como si cortáramos un pastel a la mitad y pudiéramos ver lo que hay por dentro de ese pastel. En este caso sería la guarnición, la banqueta, y así se ven de esta forma cuando se diseñan, obviamente en un programa especial, para posteriormente llevarlo a la obra. A continuación verán el proceso constructivo y algunas partes de la norma que ya les había comentado anteriormente. Previamente a la construcción de guarniciones y banquetas se efectuará un premarcado de los niveles y alineamientos de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría. Para el desplante de la guarnición será una excavación, como se muestra en el video, de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría, a menos de que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría. Sobre el fondo de la excavación se tenderá, apisonándola, una capa de arena de 10 centímetros aproximadamente de espesor, que servirá de desplante para la guarnición. A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, la guarnición se construirá sobre la capa de arena dentro de la. Para las guarniciones, el colado en el lugar, cuando así lo indique el proyecto o lo apruebe la Secretaría. Para el colado de la guarnición podrá usarse una máquina extruidora autopropulsada para concreto hidráulico, con formas o moldes deslizantes que produzcan la guarnición con la sección transversal requerida. Cuando las guarniciones sean coladas en el lugar, utilizando procedimientos manuales, se utilizarán moldes rígidos colocados sobre la superficie de desplante, con la suficiente rigidez para que no se deformen durante las operaciones de vaciado y vibrado, ajustados perfectamente para evitar escurrimientos de lechada por las juntas. A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, cuando la construcción de las guarniciones se haga manualmente, el vaciado se hará en forma continua tendiéndose en dos capas iguales de espesor. A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, las juntas de construcción y dilatación se harán a cada 3 metros de distancia, mediante separadores metálicos de 3 milímetros de espesor y una profundidad de 25 centímetros. Los separadores se limpiarán y engrasarán perfectamente antes de la colocación del concreto y se retirarán cuidadosamente de 3 a 5 horas después del colado. Como se muestra en el video, podemos observar cómo después de hacer la primera colocación del primer colado del primer tramo, procederemos a la segunda colocación. Después de esto veremos cómo es que ya quedan los bordillos y sin las cimbras, por supuesto. Esto anteriormente se tuvieron que quitar cuidadosamente, como ya lo habían dicho.
para posteriormente realizar el procedimiento del colado de la banqueta. Para el colado de la banqueta tenemos que cuando las banquetas sean coladas en el lugar, se utilizarán moldes rígidos colocados sobre la superficie de desplante, con la suficiente rigidez que no se deformen durante las operaciones de vaciado y vibrado. A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, el colado de la banqueta de concreto simple se hará por tableros alternados en tramos no mayor de 2 metros medidos paralelamente a la guarnición. El nivel de la banqueta en su extremo colindante coincidirá con el de la guarnición. A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, las banquetas de concreto recién colados se protegerán del paso de los peatones durante un tiempo mínimo de 24 horas. Cuando así lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría, sobre el concreto fresco o las banquetas será un escobillado de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría. El acabado de las guarniciones y banquetas será el establecido en el proyecto o el aprobado por la Secretaría, uniforme, sin protuberancias ni oquedades. A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, las aristas de las guarniciones y banquetas serán acabadas antes que endurezca el concreto mediante un volteador, formando curvas suaves con un radio aproximado de 5 milímetros. Solo cuando así lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría, las guarniciones se pintarán considerando lo establecido en la norma NCTR CAR 107002, marcas en guarniciones.